la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, también en nuestro ministerio de enseñanza en la palabra del Señor en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea serlo como el Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos transmitiendo en vivo aquí del canal Telenet, y es un privilegio de compartir la palabra expositivamente con ustedes en nuestros programas. En otra palabra, enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. También estamos enviando nuestros programas de audio y video por nuestra audiencia que está haciendo los pedidos a través de nuestro número de WhatsApp. Y el número de WhatsApp, permíteme compartirlo con ustedes, especialmente para nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y ahí puede ser tu pedido. Y nosotros cada noche estamos enviando los audios y los videos de los programas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo están pidiendo a través de este ministerio, y muchísimas gracias. También le queremos agradecer a nuestra audiencia, a aquellos que han visitado a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, donde estamos ubicados en la zona de Huanchac, ¿no? Y ahí estamos en la esquina de Garcilaso y Huanacapa, en la parte baja de Huanacapa, el edificio 305, quinto piso. Hay un ascensor y tenemos los horarios los domingos a las 9 de la mañana, donde estamos enseñando la escuela dominical. Yo tengo ese privilegio de enseñar cada domingo, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor John Martínez, donde está exponiendo la palabra del Señor. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través de ese número que había compartido antes, pero permíteme repetirlo, es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y hoy llegamos a la tercera parte en nuestra introducción sobre el libro de Romanos, hablando de los credenciales de Pablo, siervo de Cristo. Y es importante. ¿Por qué estamos tratando esto? Porque hoy día, escuche bien, ¿por qué lo estamos tratando así lentamente, pausadamente? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos, escuche bien, hay muchos falsos apóstoles. En cuanto ha engañado a las iglesias, y muchos creyentes que son engañados por ellos, y así no debe de ser. ¿Quién es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Y qué fue un apóstol? Es la pregunta que vamos a contestar, comenzando aquí en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7. Vamos a abrir nuestras Biblias y comenzar a leer. Dice:
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero enfocarme aquí en versículo 1. Y aquí donde vamos a estar por un buen tiempo, aquí en versículo 1. ¿Por qué? Porque esto es lo que establece la fundación, el fundamento del resto de este libro. Ahora, no se olvide que había compartido la primera vez en la introducción de este libro que hay más de 300 preguntas prácticas. Escuche bien, más de 300 preguntas prácticas de la vida de un verdadero creyente y también de la vida de los mundanos que son responsables aquí en esta epístola de Romanos, en este libro de Romanos. Es algo increíble que aquí hay más de 300 preguntas que se hacen en la vida cotidiana que este libro, el libro de Romanos, responde. Noten lo que dice aquí en versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note aquí el llamamiento de Pablo. Pablo era apóstol de Dios. Ahora, yo voy a tomar el tiempo de explicar este concepto. Una vez más me voy a repetir. La razón es porque las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, como tú lo quieres nombrar, está llena, ha sido invadido por un montón de falsos apóstoles. Es interesante que tú no encuentras eso en la iglesia católica romana, pero sí lo va a encontrar en muchas iglesias evangélicas, cristianas, protestantes. Y es simplemente por pura ignorancia de lo que dice la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer aquí es comenzar a destacar y desempacar qué es un apóstol, pero conforme al criterio bíblico, no el criterio eclesiástico. Escuche bien, hay una tremenda diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza eclesiástica. La enseñanza eclesiástica depende de qué iglesia uno está asistiendo, tiene su propia interpretación, etcétera, 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 etcétera. Pero la interpretación bíblica no cambia. Ese es el estándar. El estándar, la norma tiene que ser la interpretación bíblica, no la interpretación eclesiástica. Repito, una vez más, las iglesias hoy en día están invadidas por un montón de falsos apóstoles o autonombrados apóstoles. Note bien, él dice, Pablo, aquí en versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y la pregunta es, ¿quién lo llamó? Dios. Esta palabra apóstol en griego es la palabra apóstolos en griego, ¿no? Y se refiere a una persona que es enviada. Un apóstol es una persona que es enviada, ¿no? Apóstol es un representante, es un embajador, es una persona enviada de un país a otro para representar a su nación. Nosotros la conocemos mejor como embajador. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra apóstol se refiere en principio a los 12 hombres, específicamente a los 12 hombres que Cristo escogió para que lo acompañaran. Y eso está bien claro aquí en Marcos capítulo 3 del versículo 13 a 19 y lo vamos a destacar. Pero también al que le reemplazó a Judas era Matías. Matías fue un apóstol legítimo escogido entre los 12 para unirse con el grupo después de Judas fue traicionó a Jesucristo y cometió suicidio, ¿no? ¿Y quién fue elegido por los otros apóstoles, no? Para reemplazar a Judas. Eso está claro. Permíteme decirlo. Ahora, lo que voy a hacer aquí es quiero llamar su atención a lo que dice la Escritura. Mira, la opinión de Eddie Ildefonso vale 0. ¿Sabe qué? Mi opinión no tiene ningún valor.
¿Qué es lo que dice las Escrituras? Por favor, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Y lo que voy a hacer, quiero afirmar y quiero confirmar todo dentro del texto de la palabra del Señor. Abre sus Biblias en Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19. Versículo 13 a 19, Marcos capítulo 3 dice: después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviarlos a predicar. Estos 12 discípulos que se convirtieron en 12 apóstoles. Versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso el sobrenombre Pedro. Aquí, lo que me llama la atención es que la Biblia nombra quiénes fueron. Escúcheme, es imposible que Eddie Ildefonso sea un apóstol. Es imposible que Jesús Walana y Walano de quien sea apóstol. Aquí la Biblia nombra quiénes son específicamente y quiénes fueron. Versículo 16: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí están los 12 apóstoles bien claro, por favor. Y todos ustedes que andan caminando por las calles y por las iglesias, especialmente las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, una vez, depende de la denominación, ustedes son falsos. Yo quiero ser bien claro. No espero ganar muchos amigos aquí. Pero ahora, cuando Judas traicionó a Cristo, él tuvo que ser reemplazado. Y note cómo pasó. Abre su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 15 y 16. Hechos capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos. Ahí estamos los 11 discípulos, y aquí dice que habían 120 más. Y dice: era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado y que los prendieron en Jesús. O sea, ahora él está diciendo que lo que hizo Judas fue una profecía y se cumplió. Ahora, ¿qué fue lo con qué propósito y qué fue lo que hizo Cristo con estos 12 apóstoles? Dice, Cristo dio el poder para confirmar. Le dio a estos 12 hombres específicamente poder para confirmar su apostolado con milagros. Confirmar su apostolado con milagros, ¿no? Y autoridad para hablar como sus representantes legales. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o en sumisión a su auspicio directo. Permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 10, ¿no? Y lo que quiero hacer aquí es establecer la evidencia escritural. Porque la gente tiene la tendencia a hablar: bueno, yo siento, yo pienso y opino. Yo siento, yo pienso y opino. Eso a mí no me importa lo que tú sientes, lo que tú piensas y opinas. Que es lo que dice la palabra del Señor, especialmente en este tema: ¿quién es un apóstol? Pablo es un apóstol, esto está bien claro. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice esto: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, nota la palabra: para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué apóstol moderno hoy día puede decir eso? Ninguno. Vamos a ser bien claro aquí. Aquí la palabra toda es toda.
Cuando un apóstol se acercaba a una persona que estaba endemoniado, una persona que estaba con dolencia, una persona que estaba con una enfermedad, él tenía invertido en su ser, en su esencia, el poder de sanar, porque era un representante directo de Jesús. Eso no existe hoy día. Mira, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol, escuche bien, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los verdaderos señales de un verdadero apóstol eran prodigios y milagros. ¿Tú ves hoy día? No. Abre sus Biblias en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Repito, Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, en otra palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esto fue lo que Él hizo precisamente con estos 12 hombres, uno que fue reemplazado, Matías, que reemplazó a Judas, y luego Jesús llamó al apóstol Pablo más adelante. Ahora, la otra característica o rasgo de un apóstol es que su enseñanza es fundamental a la iglesia, es fundamental a la iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, repito, Efesios capítulo 2, versículo 20 dice esto, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. La enseñanza fundamental de la iglesia está descansando sobre los hombros de estos 12 hombres más los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo mismo seleccionó a Pablo. Personalmente, Cristo mismo seleccionó a Pablo para esta posición y lo adiestró, lo entrenó, lo preparó, lo instruyó para cumplir este ministerio. Te lo voy a mostrar. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9, te lo quiero mostrar. Lo que estamos haciendo aquí, estamos estableciendo la pauta bíblica, la evidencia de quién y qué es un apóstol, y Pablo fue un apóstol llamado directamente por Jesucristo. Ahora, esta es una de las características verdaderas de un apóstol. Jesús personalmente lo escogió. Ahora, escuchen bien, mamita, escuchen bien, papito. Todos estos gualanes que andan caminando autonombrados apóstoles hoy día, no fueron escogidos personalmente por Jesús, porque tuvieron que estar vivos cuando Jesús estaba vivo para ser escogido por él. Mire bien, Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estaba hablando de Pablo. Saúl que se convirtió en Pablo. Él le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Ves? Un apóstol es enviado afuera. Hechos capítulo 22, versículo 14, por favor. Vamos a ojear la Biblia. Hechos capítulo 22, versículo 14 dice, y él dijo, Dios es el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿A qué se está refiriendo? A Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos capítulo 26, versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Una vez más. Note bien, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí estamos estableciendo la evidencia, es fundamental en las Escrituras. A mí no me importa lo que dicen los pastores hoy día, a mí no me importa lo que dicen las iglesias hoy día. A mí no me importa lo que dicen muchos otros creyentes hoy día, porque muchos son precisamente ignorantes de las Escrituras, o a propósito están mal interpretando. Yo no sé lo que tengan uno de los dos.
Pero al fin del día, cuando se aplaca el polvo y se vaporiza el humo, no te están diciendo la verdad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó entre los muertos. Él fue establecido, escogido directamente por Dios para ser un apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Acabamos de leer versículo 1, vamos a bajar hasta versículo 12. Mira lo que dice. Pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesús se le presentó al apóstol Pablo cuando lo escogió y lo llamó para servirle a él como un apóstol. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, en ese mismo capítulo, baje hasta versículo 16. Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue buscando la aprobación de la iglesia, no fue buscando la aprobación de un montón de pastores. Él no buscó la aprobación de un concilio, de un consejo, ¿ves?, de los diáconos, los ancianos, de nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a él y esto se afirmó y se confirmó una y dos, tres veces después de este encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo. Ahora, hay tres verdades. Tres verdades, ¿no?, que pertenecen al oficio apostólico. Hay tres verdades que pertenecen al oficio apostólico. Número uno, él pertenece a la persona que lo envió. Él pertenece a la persona que lo envió. No, mira bien, cuando un embajador es escogido por su país, ¿no?, él tiene que responder, escuche bien, tiene que responder al presidente, al ministro, a la presidenta o quien sea la persona que está encabezando el gobierno. Le pertenece a él como su representante personal, ¿ves?, a favor de su nación, de su país. Igual un apóstol es escogido y está representando al Señor Jesucristo, no la iglesia, no la denominación, no la religión, es la persona de Dios. La segunda verdad es que ha sido comisionado para ir. Ha sido comisionado para ir, no sentarse en las cuatro paredes de la iglesia. Un apóstol ha sido comisionado para ir. Y hoy tenemos un montón de autonombrados apóstoles que están en el púlpito semana tras semana, ¿ves?, en una iglesia local. No, mira, tú andas equivocado. Y más bien, una iglesia ignorante te permite ese lujo. La tercera característica es esto, que posee toda la autoridad y el poder de la persona que lo envía. El apóstol poseía toda la autoridad y el poder de Jesucristo. Dime, por favor, hoy día, ¿qué apóstol moderno tiene eso hoy día? Y yo te voy a decir, ninguno. Más bien, vamos a hablar específicamente, ¿ves? No vamos a generalizar la cosa, vamos a ser bien específicos aquí y responder a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para el apostolado? Escuche la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para el apostolado? Por esa razón me encanta la audiencia, ¿no? Porque nos escriben en ese número de WhatsApp, ambos de la televisión y de la radio, ¿no?, y también del internet, de YouTube, ellos nos escriben. Y esta pregunta, cuando llegó, yo comencé a comunicarme con texto con la persona, ¿no?, y le estaba preguntando, le hice varias preguntas, me hicieron varias preguntas, estamos contestando unos a los otros. Yo dije, ¿pero qué es lo que le provocó a usted esta pregunta? Y me dijo, es que en nuestra iglesia tenemos 5 apóstoles. Y yo dije, wow, ¿5 qué? 5 apóstoles, y yo tengo mis dudas. Ahí está. Esta es la pregunta que me hicieron. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para el apostolado verdadero? Muy bien. Bueno, un apóstol, vamos a ver si podemos comenzar a responder a esta tremenda pregunta que nos va a ayudar para comprender a Pablo en el libro de Romanos. Ahora,
Un apóstol, ¿no? Alguien enviado en una misión. Alguien enviado en una misión. Es aquel a quien Dios ha enviado a hacer un encargo o que ha sido enviado con un mensaje. Un apóstol es responsable con aquel que lo envía y lleva su autoridad. Un apostolado es el oficio que tiene un apóstol, ¿no? Es enviado, con el propósito de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, de sembrar iglesias, plantar iglesias, educar la iglesia, levantar hombres en el ministerio, y etcétera, 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 ¿no? Ahora, Jesucristo mismo tiene un apostolado. Jesús es el ejemplo de un apostolado. Uno de sus títulos, si tú no sabes, uno de los títulos de Jesucristo es muy descriptivo, es el de apóstol. ¿No sabía eso? Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 3. Repito, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Escuche bien, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús es el primer apóstol que nosotros hallamos en la Biblia. ¿Por qué? Él fue enviado por el Padre Celestial aquí a la tierra con un encargo, una misión, siendo embajador del Padre Celestial, ¿no? Para rescatar, y escuche bien, para rescatar el pueblo de una religión que estaba en un estado de apostasía. En otra palabra, más o menos entre 700 y 800 años, hay un debate entre los años, pero más o menos entre 780 años, 800 años, antes que llega Jesucristo. Es la razón por que tú y yo celebramos Navidad, ¿verdad? Es la época del nacimiento. En cuanto la iglesia escogió la decisión que el 25 de diciembre se va a celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Ahora, él no nació el 25, pero es la fecha que la iglesia decidió. Ahora, la Iglesia Católica Romana escogió esa fecha, ¿no? Y hasta la fecha todas las iglesias, todas las denominaciones están de acuerdo. Esa es la fecha que vamos a usar para celebrar el nacimiento del Señor. Ahora, lo que no nos damos cuenta es esto: Jesús es Dios encarnado. Entonces, esta es la doctrina de la encarnación de Dios, cuando Él bajó en la forma de un ser humano que es Jesús, ¿no? La segunda cosa es que Él es un apóstol. Él fue enviado del cielo a la tierra para cumplir una misión específica para el Padre Celestial. Este es un apóstol que vino a hacer algo específico. Fue encargado con una misión, y la misión era la salvación del hombre, Una vez más, Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús es el primero. Ahora, Él fue enviado a la tierra por el Padre Celestial con el mensaje de autoridad de parte de Dios, y de la manera fiel lo entregó. Permíteme, abre sus Biblias en San Juan capítulo 17, del versículo 1 al 5. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5 dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué, ¿ves?, en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hicieras. Él cumplió con su misión. En versículo 5, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, Él personalmente escogió a 12 hombres de entre muchos de sus seguidores, ¿ves?, y les dio un apostolado. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad de hacerlo, ¿no?
Es decir, Él le dio una responsabilidad especial para recibir y difundir su mensaje después de regresar al cielo. Una vez más. Ahora, acabamos de leer aquí en versículo 1 al 5, en Juan capítulo 17. Continúe conmigo. Vamos ahora del versículo 6 en adelante. Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante, del 6 al 20. Escuche bien lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me han dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre y el nombre que me ha dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y en ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, hablando de Judas Iscariote. Y dijo, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te ruego, mira lo que dice el versículo 15, pero te ruego que los saques del mundo, sino que no los saques del mundo, que lo guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Cristo dice, está enviando a los 12, ¿dónde? Al mundo. Ellos van al mundo para compartir el gran evangelio del Señor Jesucristo, para ir a establecer las iglesias. Pero lo que tenemos hoy día es un montón de gualanas que se nombran autonombrados apóstoles, encerrados en las 4 paredes de una iglesia, ¿ves? Solamente colectando ofrendas. Mire bien, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego. Dice, más no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Estamos estableciendo el fundamento básico, la fundación de qué es un verdadero apostolado. Ahora, abre su Biblia allá en Mateo capítulo 10, versículo 1 a 4. Como lo dije, lo que estamos haciendo aquí es estableciendo la evidencia bíblica. No la opinión de Eddie Ildefonso, porque eso no vale para nada. Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí están ellos nombrados. ¿Quiénes son? Por favor, escúcheme bien. Escúcheme bien, José Juan Martínez González. Vos no es un apóstol. Aunque alguien te otorgó ese título y tú tienes una tarjeta de presentación que dice yo soy apóstol y la iglesia te reconoce así, o todos ustedes andan equivocados. Vamos a regresar a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 14 hasta 19. Marcos capítulo 3, versículo 14 a 19. A mí se me han presentado varios, entre comillas, apóstoles aquí en Cusco. Yo digo, qué lindos somos, ¿no? Y me voy y me siento en el restaurante de Caprichos aquí en Magisterio, nos sentamos para hablar. Y yo digo, oye, y muéstrame a mí las evidencias que usted es un apóstol, y no son capaces de hacerlo. En Marcos capítulo 3, versículo 14 y 19, otra vez, note bien. Y designó a 12, no 13, no 14, no 15, no 19,
Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y que en ese caso, oye, tú me dices que es apóstol, vamos a ir con un endemoniado y hay bastante aquí. Y vamos a ver si tú puedes expulsar. No, es que tráemoslo al altar en la iglesia. Es que andan buscando una ofrenda. Mira lo que dice el versículo 16. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos elegidos y enviados fueron sus apóstoles. Durante el tiempo que Jesús lo estaba entrenando, no explicó las condiciones para haber sido elegidos. Él los escogió. Ahora, uno de los 12 fue Judas Iscariote. Eso sí lo conocemos, ¿no? Que traicionó a Jesús con sus enemigos. Ahora, en la agonía de la conciencia de Judas se ahorcó. ¿Te recuerdas? Se mató él mismo. Y así pues, cuando Jesús regresó al cielo, dejó tras de sí solo 11 apóstoles. Ahora, Jesús asciende al cielo, él deja atrás 11. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 5, por favor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 5 dice: y él, arrojando las piezas de la plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Hablando de Judas Iscariote. Ahora, cuando Jesús asciende, quedan 11 apóstoles. Ahora, algunos días más tarde, ¿no? Los apóstoles que habían quedado estaban en Jerusalén orando con la madre de Jesús, María, y sus hermanos y otros creyentes. En total, un grupo aproximadamente unos 120 personas. Te lo voy a mostrar. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Mira lo que dice versículo 12 hasta 26. Hechos capítulo 1, 12 a 26. Dice, entonces, comenzando el versículo 12, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieran entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Jacobo. Mira, y todos estos estaban unánimes, entregados de continuo en la oración junto con las mujeres, ¿no? Y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Versículo 15. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí en el aposento alto. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que aprendieron a Jesús. Porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Sedama, que es decir, campo de sangre. Pues el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Esta es la profecía que Judas iba a traicionar a Jesús. El libro de los Salmos. Se iba a matar y ahora él tenía que ser reemplazado. Mira lo que dice el versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado, escuche bien por favor, esto es importantísimo. Versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. ¿Está agarrando la cosa? Es necesario que todos los hombres que caminaron con nosotros y mientras que Jesús estaba vivo, versículo 22,
comenzando desde el bautismo de Juan. Ahora mira el requisito específico. Mira los detalles específicos. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, cuando Juan fue a bautizar a Jesús, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, del día que fue bautizado, hasta el día que Él ascendió al cielo, hablando de Jesús, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Para ser un apóstol, tú tienes que haber estado con los 12 y Juan el Bautista y Jesús de Cristo, el día cuando fue bautizado, hasta que el día que Jesús asciende. Este es el requisito bíblico. Versículo 23. Presentaron a 2 hombres que ellos calificaban. A José llamado Barsabás, al que también llamaba Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, ahí estaban todos orando, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos al cual de estos 2 ha escogido. Versículo 25, para ocupar este ministerio y apostolado. Escuche bien, para ocupar este ministerio y apostolado. ¿Está escuchando? ¿Está captando la idea? Del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Matías viene a reemplazar a Judas. Ahí están los 12. Ahí están los 12. Pero noten los requisitos. Lo voy a repetir al punto que lo voy a aburrir. Esto es importante de comprender. Hoy de cuando tú escuchas todos estos gualanas que ellos dicen que son apóstoles, algo está mal aquí, con todo respeto. Apóstol y apóstol. No. Vamos a aclarar las cosas aquí. Tenía que estar un verdadero apóstol, fue escogido personalmente, entrenado por Jesucristo, estaba presente cuando fue bautizado, escuche bien, y durante todo el trayectoria de su ministerio, hasta que el día que Él ascende al cielo. ¿Quién hoy día puede decir eso? Nadie. Simón Pedro se dirigió al grupo en el aposento alto y le dijo y él predijo la deserción de Judas, eso, y él repitió lo que dijo allá en Salmo 69, versículo 25, ¿no? Y en Salmo 109, versículo 8, predijo que el lugar del desertor, que era Judas, entre los apóstoles alguien lo debía ocupar. Por ejemplo, en Salmo 69, versículo 25 dice esto, dice, sea desolado su campamento y nadie habite sus tiendas. En Salmo 109, versículo 8 dice, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Todo esto es una referencia, una profecía a la persona de Judas Iscariote que iba a traicionar a Jesús. Ahora, el apostolado debe recaer sobre alguien. Escuche bien, el apostolado debe recaer sobre alguien. Y Pedro propuso la elección de un nuevo apóstol y establecieron los requisitos. No todos podían ser considerados para un apostolado. ¿Por qué? Ahora, permíteme en el tiempo que tenemos aquí a nombrar 5 requisitos por lo menos. 1. Los candidatos debían haber estado con Jesús durante los 3 años que Jesús estaba entre ellos. Ese es el primer requisito. ¿Quién hoy día nombrado o autonombrado apóstol califica ahí? Ni uno. 2. Es decir, un apóstol tenía que ser un testigo ocular, un testigo personal, ocular del bautismo de Jesús cuando el Padre Celestial confirmó la persona y la obra de Jesús. Eso está claro ahí en Mateo capítulo 4. Eso está bien claro ahí. ¿Quién califica hoy día para eso? Ninguno. 3. Necesitaba haber escuchado, escuche bien, necesitaba haber escuchado la enseñanza de Jesús que cambiaba las vidas y haber estado presente para ver sus sanidades y otros milagros. Estaba presente todo el tiempo que Jesús estaba predicando, enseñando y realizando milagros.
¿Qué candidato, qué apóstol moderno hoy día califica con eso? Ninguno. 4. Necesitaba haber sido testigo del sacrificio de Jesús en la cruz. Estaba presente cuando crucificaron a Jesús. Y haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos después de su resurrección. Cuando Jesús se presentó, caminó, traspasó la pared y dijo, soy yo. ¿Qué moderno, postmoderno, apóstol hoy día califica? Ninguno. 5. Estos fueron los hechos fundamentales de la vida de Jesús, el corazón del mensaje que iban a enseñar, y se necesitaban testigos personales para verificar la veracidad de las buenas nuevas. ¿Quién hoy día se puede decir y nombrar apóstol? Con todo respeto, ninguno. Piénsalo bien. La palabra es clara. La enseñanza bíblica es clara. La enseñanza eclesiástica, la enseñanza de iglesia no es muy clara. Ahora, note bien. El grupo de oración en Jerusalén nombró a 2 que cumplían estos requisitos para el apostolado. Había 2. José, Basabás y Matías. Los 2 calificaban. Ahora el asunto era quién de los 2 iba a ser elegido por los 11. ¿Me comprende? Luego los discípulos le pidieron a Dios que los guiara para saber quién iba a ocupar el lugar de Judas Iscariote. Utilizando la forma que se usaba en ese tiempo para determinar la voluntad de Dios, echaron suertes, dándole así la libertad a Dios para hacer que su elección fuera clara. La suerte cayó sobre Matías y él se convirtió en el 12º apóstol. Ahora, en repetidas ocasiones, se lo puede decir así, los apóstoles daban testimonio de sus observaciones personales acerca de Jesús, haciendo declaraciones tales como, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Abre su Biblia en Hechos, subamos Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, mira lo que dice. Y aquí en Hechos capítulo 10, mira lo que dice en versículo 39 y 40. Hechos capítulo 10, versículo 39 y 40 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Nosotros, los discípulos, los apóstoles. Y también le dieron muerte y colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día y hizo que se manifestara. Ahora, ellos están dando testimonio que fueron testigos cuando eso ocurrió en ese entonces. ¿Qué persona califica hoy día para decir eso? Ninguno. Meses tarde, literalmente, meses tarde, después que Matías fue elegido, porque no se olvide que comenzamos al principio de la hora hablando de Saúl, de Saúl que se convirtió en Pablo, ¿no? Ahora, meses después que Matías fue elegido, Saulo, uno de los fariseos, estaba tratando de acabar con la nueva, entre comillas, secta. Los judíos, el judaísmo, consideraba a los cristianos como una secta, ¿no? Y enviaron a Saulo para destruirlos. Él encarcelaba, perseguía, permitía que se mataran. Esta era la obra de Saulo, ¿no? La misión era de acabar con lo que ellos nombraban la nueva secta del cristianismo, matando, encarcelando a algunos de los seguidores de Jesús. Mientras Saulo estaba en uno de los mortales encargos rumbo a Damasco, el Jesús vivo se le apareció personalmente. Ahora Jesús personalmente se le aparece en el camino a Saulo. Este innegable encuentro con el Señor resucitado revolucionó la vida de Saulo.
en una visión a otro creyente, ¿ves? En Damasco, Jesús dijo que él había escogido a Saulo. Esto es sorprendente. Abre sus Biblias, Hechos capítulo 9, versículo 15. Lo hemos leído 2 veces ya, pero quiero regresar la tercera vez. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 15, note lo que dice. Pero el Señor le dijo, el Señor, ve por él. El Señor Jesús le está hablando a otro creyente. Vete y busque a Saulo. Dice, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahora, el otro creyente, ¿cómo? Hazlo. Ahora, guarda su lugar y vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 22, en versículo 14 y 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahí lo comisionó a él para ser un apóstol a Saulo, en cual se le cambió el nombre a Pablo. Tenemos que captar esto, por favor, con todo respeto. Tenemos que reconocer que hoy en día no existe un apóstol legítimo, no existe un apóstol bíblico. Ahora, yo entiendo que las iglesias tienen sus propios apóstoles y que hay un montón que tienen su propio ministerio que se nombra apóstol. Yo comprendo todo eso, pero pero esos hombres no califican conforme a la palabra de Dios que es un apóstol. Por favor, no crea que esto no es importante, porque hay muchos falsos llenando las iglesias, autonombrándose o siendo nombrados por gente que han violado y están violando los principios bíblicos, el estándar de quién es un verdadero apóstol. Y esta gente están llevando a las iglesias y un montón de creyentes al pique, lo están llevando. Por la ignorancia de las Escrituras. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, yo espero que en esta enseñanza hoy día tú le has hablado profundamente al corazón de tu pueblo, que aprenda a discernir con tu palabra quién es y quién no es un verdadero hombre de Dios. Esto yo te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.